Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal, donde desmenuzamos todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo y por supuesto, donde nos sumergimos de cabeza en los dramas más apasionantes. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido los corazones de muchos fans, una historia que parecía sacada de un guión de telenovela, pero que es más real que la vida misma. Si son de esos que aman los giros inesperados y las segundas oportunidades, este vídeo es para ustedes. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de la posibilidad del reencuentro más esperado de los últimos tiempos. Sí, hablamos de Can Yaman y de Method Demir, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que, después de un tiempo de separación, parece que el destino, o quizás algo más, los está uniendo de nuevo. Y no es una teoría loca sacada de un fanático, hay señales, hay indicios, hay mucha tela que cortar. Antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores y verdades a medias, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y de los análisis a profundidad, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán de nada, y nos ayudarán a seguir trayendo estas historias que tanto nos apasionan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La química entre Can Yaman y Method Demir, vamos a ser honestos, fue algo palpable, algo que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos en el amor de la televisión. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno, y gran parte de su éxito se debió a la conexión mágica entre estos dos talentosos actores. La pasión, la complicidad, las miradas, todo parecía indicar que lo que veíamos en la pantalla era un reflejo de lo que sucedía fuera de ella. Y por un tiempo así fue. Los vimos juntos, los vimos radiantes, los vimos disfrutando el éxito que habían construido juntos. Pero como todo en la vida, las cosas cambiaron. Las agendas apretadas, los proyectos individuales, los rumores, todo se mezcló en un cóctel explosivo que terminó con la separación de esta pareja que parecía destinada a estar junta. Y así, como si fuera el final de un cuento de hadas, Can y Method tomaron caminos separados, dejando a una legión de fans con el corazón roto y la esperanza de un reencuentro que parecía imposible. Durante este tiempo ambos siguieron con sus vidas, con sus carreras. Can se embarcó en proyectos ambiciosos, tanto en Turquía como en el extranjero, mostrándonos su versatilidad como actor y consolidando su estatus como galán internacional. Method, por su parte, también brilló con luz propia, protagonizando series y películas que la consagraron como una de las actrices más queridas de su país. Sin embargo, por mucho que intentaran seguir adelante, parecía que una parte de ellos, una parte de su historia, quedaba en el pasado, en esos momentos compartidos que todos recordábamos con nostalgia. La pregunta que se repetía en los foros de fans, en las redes sociales, en cada rincón de Internet era siempre la misma: ¿volverían a estar juntos? Y la respuesta durante mucho tiempo fue un silencio sepulcral. Pero como en toda buena telenovela, el destino, o quizás, como dije antes, algo más, tenía otros planes. En las últimas semanas, los rumores sobre un posible reencuentro entre Can y Method han empezado a circular con fuerza, y no son rumores vacíos, son rumores que tienen un fundamento. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Todo empezó como suele suceder en estos casos, con una foto. Una simple foto en el aeropuerto que para muchos pasó desapercibida, pero que para nosotros, los observadores incansables de la vida de las celebridades, fue una revelación. En la imagen se podía ver a Can Yaman, al parecer llegando a un destino donde, casualmente, también se encontraba Method Demir. La foto en sí no decía nada, podría ser una simple coincidencia, pero el hecho de que ambos estuvieran en el mismo lugar, al mismo tiempo, encendió la chispa de la esperanza. Y como suele suceder, las redes sociales se convirtieron en un hervidero. Los fans, con su ojo de águila y su capacidad innata para encontrar conexiones donde otros solo ven casualidades, comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación en las cuentas de Instagram de ambos actores. Y las conclusiones, al menos para muchos, eran inevitables: había algo más que una simple coincidencia. Algunos notaron que tanto Can como Method habían publicado fotografías con una paleta de colores similar, otros descubrieron que habían usado locaciones parecidas para sus sesiones fotográficas. Pequeños detalles, sí, pero detalles que juntos parecían formar un patrón, un mapa que nos guiaba hacia la posibilidad de una reconciliación. Pero la cosa no terminó ahí. La prensa turca, siempre atenta a este tipo de historias, también se hizo eco de los rumores. Varios medios de comunicación
Ron a publicar artículos y noticias especulando sobre el posible reencuentro de Khan y Demet. Y aunque ninguno de los dos actores ha confirmado o desmentido nada, el simple hecho de que se esté hablando del tema, de que los medios estén prestando atención a esta posibilidad, es una señal de que algo está pasando. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, muchas veces el silencio dice más que las palabras. Y el silencio de Khan y Demet, en este caso, parece ser una confirmación tácita de que los rumores tienen algo de cierto. Pero, ¿por qué este reencuentro? ¿Qué es lo que ha llevado a Khan y Demet a retomar el contacto después de un tiempo separados? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos y la respuesta, como todo en la vida, es compleja y tiene múltiples facetas. En primer lugar, hay que tener en cuenta el factor nostalgia. La relación entre Khan y Demet fue muy intensa, muy especial, y es natural que después de un tiempo separados, ambos hayan empezado a recordar los buenos momentos, los días felices que vivieron juntos. Además, hay que recordar que la química entre ellos, como mencioné antes, era algo palpable, algo que no se puede fingir, y esa conexión, esa atracción, quizás nunca desapareció por completo. En segundo lugar, está el tema profesional. Khan y Demet son dos de los actores más exitosos de Turquía, y juntos, formaban un equipo imbatible. Es muy probable que ambos se hayan dado cuenta de que su trabajo en pareja era algo que funcionaba, algo que generaba un impacto en el público y que, por lo tanto, podría ser beneficioso para sus carreras. No estoy diciendo que su relación sea solo una estrategia de marketing, pero sí es cierto que la unión entre ambos genera un gran interés y que, por lo tanto, podría ser una buena decisión desde el punto de vista profesional. Y en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, no se puede negar que este tipo de decisiones son importantes. Además, existe la posibilidad de que ambos hayan madurado con el tiempo, de que hayan aprendido de los errores del pasado y que estén dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación. Las relaciones son complicadas, y a veces las cosas no funcionan a la primera, pero eso no significa que no haya posibilidad de un segundo intento. Puede que Khan y Demet, después de un tiempo separados, se hayan dado cuenta de que se echan de menos, de que se complementan y de que, a pesar de las diferencias, hay algo que los une y que es más fuerte que cualquier obstáculo. Y esta madurez, esta capacidad de perdonar y de volver a empezar, es una señal de que este reencuentro podría ser algo más que un simple rumor. Y por último, pero no menos importante, está el factor fans. Los fans de Khan y Demet nunca se han rendido. Han mantenido viva la llama de la esperanza durante todo este tiempo, y su apoyo incondicional ha sido un factor clave en este posible reencuentro. Los fans han hecho campañas en las redes sociales, han organizado encuentros, han creado grupos y comunidades en las que han expresado su deseo de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Y este apoyo, este cariño, es algo que los dos actores han sentido y que, sin duda, ha influido en su decisión de retomar el contacto. Porque al final los artistas no son nada sin sus fans, y el amor del público es un motor muy poderoso que puede hacer que las cosas más imposibles se vuelvan realidad. Y ahora, volviendo a la foto del aeropuerto, esa imagen que dio origen a todo este revuelo, vamos a analizarla con un poco más de detalle. Lo que llama la atención no es solo la presencia de Khan en el mismo lugar que Demet, sino la expresión de su rostro. En la foto se puede ver a Khan con una sonrisa en los labios, una sonrisa que parece sincera, una sonrisa que transmite felicidad. Y esta sonrisa, para muchos, es la prueba definitiva de que algo bueno está pasando. Es una sonrisa que dice: estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de verte. Y aunque una foto no es una prueba irrefutable, sí es un indicio, una pista que nos indica que la historia está tomando un rumbo positivo. Además de la foto del aeropuerto, también hay otros indicios que nos hacen pensar que el reencuentro es real. Algunos fans han reportado haber visto a Khan y Demet juntos en restaurantes y cafés, otros aseguran haberlos escuchado hablar por teléfono. Son pequeños detalles, sí, pero son detalles que, sumados a todos los demás, forman una imagen cada vez más clara. Y aunque no podemos confirmar nada de forma categórica, podemos decir que los rumores son cada vez más fuertes y que la posibilidad de un reencuentro es cada vez más real. Y eso, para los fans de Khan y Demet, es la mejor noticia que podían recibir. Por supuesto, también hay quienes se muestran escépticos ante esta situación. Algunos dicen que todo es un montaje, una estrategia de marketing para generar más expectación. Otros creen que los rumores son infundados y que no hay nada entre Khan y Demet. Y es lógico que existan ese dudas porque en el mundo del espectáculo, todo puede ser un juego de apariencias.
Pero como decía antes, hay algo en esta historia que parece genuino, algo que nos hace creer que esta vez, las cosas son diferentes. Y ese algo, esa esperanza, es lo que nos mantiene enganchados a esta historia, a esta telenovela de la vida real que tiene a Khan y Demet como protagonistas. Y ahora, llegados a este punto, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará a continuación? ¿Confirmarán Khan y Demet los rumores? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se dará una segunda oportunidad en el amor? Bueno, esas preguntas por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí podemos decir es que estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia. Estamos pendientes de cada movimiento, de cada gesto, de cada publicación en las redes sociales. Estamos con el corazón en un puño, esperando el desenlace de este drama que nos tiene a todos en vilo. Y pase lo que pase, seguiremos apoyando a Khan y Demet, porque al final, lo más importante es que ellos sean felices, ya sea juntos o separados. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay algo que debemos reconocer, el impacto que Khan y Demet han tenido en nuestras vidas. Su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos ha emocionado, nos ha hecho reír, nos ha hecho llorar. Nos ha enseñado el poder del amor, el valor de la amistad, la importancia de la perseverancia. Y por eso, independientemente de lo que pase con su relación, siempre les estaremos agradecidos por los momentos que nos han regalado. Son dos artistas talentosos, dos personas con una luz especial que han sabido ganarse un lugar en nuestros corazones. Y por eso queremos que sean felices, que cumplan sus sueños y que sigan brillando con luz propia. Y si en ese camino, deciden reencontrarse en nosotros, sus fans, seremos los más felices del mundo. En definitiva, el tema del reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que nos tiene a todos hablando, especulando y sobre todo, soñando con un final feliz. Hemos analizado los rumores, las señales, las coincidencias, los silencios. Hemos intentado entender qué hay detrás de todo este revuelo. Y aunque no tenemos respuestas definitivas, sí tenemos la esperanza de que esta historia, como las mejores telenovelas, tenga un desenlace que nos deje con una sonrisa en los labios. Y pase lo que pase, seguiremos pendientes de cada paso, de cada decisión, de cada noticia que nos llegue. Porque al final el amor en todas sus formas, siempre será un tema que nos apasiona y que nos hace creer en los finales felices. Y bueno, mis queridos amigos, con esto llegamos al final de este vídeo que, como siempre, ha sido una montaña rusa de emociones. Hemos hablado de Khan y Demet, de sus carreras, de su relación, de los rumores de su reencuentro. Hemos analizado cada detalle, cada indicio, cada posibilidad. Y aunque aún no sabemos con certeza qué pasará, sí sabemos que su historia nos tiene a todos enganchados, con el corazón en un puño y la esperanza de un final feliz. Hemos explorado la posibilidad de una reconciliación, impulsada quizás por la nostalgia, por la química innegable, por las oportunidades profesionales y por el inmenso apoyo de los fans. Hemos visto las fotos del aeropuerto, los pequeños detalles en redes sociales y la atención de los medios. Cada uno de estos elementos añade una capa más a esta historia que mantiene viva la ilusión de verlos juntos nuevamente. Y más allá de los rumores y las especulaciones, hemos reconocido el impacto que Khan y Demet han tenido en nuestras vidas, su talento, su carisma y el cariño que hemos llegado a sentir por ellos. Así que, como siempre, queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje, por ser parte de esta comunidad que ama las historias, los dramas y, sobre todo, las segundas oportunidades. Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos motiva a seguir trayendo este tipo de contenido que tanto nos apasiona. Los invitamos a dejarnos sus comentarios aquí abajo, a decirnos qué piensan de todo esto, si creen que el reencuentro es posible o si son más escépticos ante esta situación. Queremos saber sus opiniones, queremos escuchar sus teorías y, sobre todo, queremos compartir esta pasión que nos une. No se olviden de que este es su espacio, y que sus comentarios son siempre bienvenidos. Y antes de despedirnos, les recuerdo que si les gustó este vídeo, si les entretuvo, si les hizo pensar, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así nos ayudarán a crecer y a seguir trayendo este tipo de contenido que tanto nos gusta. No se queden con las ganas, ayúdennos a hacer que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos atentos a sus comentarios y, por supuesto, seguiremos de cerca el desarrollo de esta historia de Khan y Demet, trayéndoles las últimas noticias y novedades. Muchas gracias por todo, los QU.
Haremos un montón, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.